Malasia, 2014. La aeronave que se esfumó del cielo, 11 años de incertidumbre. La noche del 8 de marzo de 2014 transcurría sin sobresaltos en el Aeródromo Internacional de Kuala Lumpur. Bajo un manto de oscuridad tropical, las luminarias de aterrizaje proyectaban su resplandor mientras viajeros se preparaban para abordar el servicio aéreo MH370 de Malaysia Airlines rumbo a la capital china. Un total de 239 almas ingresaron al fuselaje del Boeing 777, ejecutivos retornando tras jornadas laborales, núcleos familiares iniciando periodos vacacionales, jóvenes académicos con aspiraciones futuras. Ninguna persona sospechaba estar a punto de convertirse en protagonista del acertijo más incomprensible que ha enfrentado la aviación contemporánea. El capitán Zahari Ahmad Shah, aviador experimentado que acumulaba 18.000 horas navegando los cielos, ultimaba las comprobaciones técnicas preliminares acompañado por el oficial Farik Abdul Hamid. Todos los indicadores sugerían una travesía estándar de 6 horas sobrevolando el mar meridional de China. El equipaje ocupaba su lugar en las bodegas inferiores, los propulsores Rolls-Royce generaban su característico murmullo durante las pruebas, mientras la tripulación de servicio orientaba cordialmente a los últimos ocupantes hacia sus ubicaciones asignadas. Cuando el reloj marcaba la 1:42 tras la medianoche, el aparato 777 abandonó la superficie de la pista designada 32º. El tren de aterrizaje se separó del pavimento, la iluminación urbana de Kuala Lumpur comenzó su paulatino desvanecimiento bajo las superficies alares, mientras el servicio MH370 ganaba elevación dirigiéndose hacia su altura operativa de 35.000 pies. Operadores de tránsito aeronáutico monitoreaban el eco luminoso que avanzaba regularmente en sus dispositivos de rastreo. La situación reflejaba normalidad absoluta. Durante 38 minutos consecutivos, el recorrido se desarrolló sin irregularidades. Ocupantes se acomodaban buscando reposo nocturno, algunos entretenían sus mentes con lecturas, mientras otros mantenían diálogos discretos. Personal de cabina organizaba el protocolo de distribución de refrigerios. La máquina voladora atravesaba jurisdicción malaya encaminándose hacia dominio vietnamita sobre el Golfo tailandés. Los intercambios comunicativos con torres de dirección aérea seguían patrones convencionales, expresados con profesionalismo rutinario. Al alcanzar la 1:19, el copiloto Farik emitió las palabras finales que el planeta escucharía procedentes del vuelo MH370. Buenas noches, Melaschen 370. Su tonalidad vocal proyectaba serenidad, ausente de cualquier señal indicativa de crisis. El operador malayo de tráfico aéreo confirmó la transferencia comunicativa hacia supervisión vietnamita. Instantes posteriores, el transpondedor de la aeronave, dispositivo emisor de identidad, elevación y ubicación, cesó abruptamente sus transmisiones. Los acontecimientos subsecuentes durante los minutos inmediatos contradicen toda racionalidad aeronáutica establecida. En contraposición a proseguir su trayecto programado hacia Beijing, el Boeing 777 realizó una rotación pronunciada orientándose hacia la izquierda. Instalaciones de radar militar malayas identificaron una aeronave sin clasificación cruzando nuevamente sobre territorio peninsular malayo, desplazándose entre demarcaciones fronterizas de Malasia y Tailandia con exactitud que evidenciaba dominio especializado de sectores invisibles para sistemas de rastreo. El aparato había desaparecido de radares civiles, pero alguien, o algo, lo dirigía deliberadamente. Mientras núcleos familiares en Beijing anticipaban el arribo programado para las 6:30 matutinos, el servicio MH370 penetraba la negrura del Océano Índico. Ninguna transmisión de auxilio fue generada. Ninguna notificación de emergencia alcanzó instalaciones de control. La máquina voladora más contemporánea y rastreable de su época simplemente se desvaneció, arrastrando consigo 239 existencias mientras dejaba atrás sí el enigma más perturbador que documenta la historia de la aviación mercantil. Los cronómetros señalaban las 2:40 tras medianoche cuando operadores aéreos vietnamitas notaron que el servicio no había iniciado comunicación. Realizaron intentos repetidos de establecer contacto. Únicamente silencio emergía desde el vacío. En alguna coordenada sobre el vasto Océano Índico, bajo un firmamento estrellado que ningún otro ser humano volvería a contemplar, el Boeing 777 proseguía su desplazamiento hacia un paradero desconocido. Los registradores de datos capturaban información que posiblemente jamás sería recuperada. Los propulsores consumían combustible con la eficiencia para la cual fueron ingenierizados, prolongando la agonía de lo incierto.
Cuando el astro solar comenzó su ascenso sobre el continente asiático aquella mañana, las pantallas informativas del aeródromo de Beijing continuaban exhibiendo el vuelo MH370 con estatus de demorado. Núcleos familiares aguardaban con ansiedad creciente en espacios destinados a recibimientos. Personal de Malaysia Airlines intercambiaba expresiones de preocupación. Y en algún sector del inmenso océano, bajo miles de metros de líquido salino y oscuridad total, yacían las respuestas que la humanidad buscaría desesperadamente durante los próximos 11 años. Esta no constituye la narración de un siniestro. Es la crónica de una desaparición imposible que cuestionó todas las certezas de la época moderna, donde cada aparato volador debería ser localizable, cada transmisión documentada, cada desplazamiento supervisado. Es el relato de cómo 239 personas ascendieron a un avión y simplemente dejaron de existir para la civilización, arrastrando consigo secretos que el océano se rehúsa a divulgar. El servicio MH370 no representaba una ruta aeronáutica ordinaria. Constituía un corredor vital que enlazaba Kuala Lumpur con la metrópoli china, operado consistentemente por Malaysia Airlines utilizando la matrícula 9MMRO, un Boeing 777-200 que había sido incorporado nuevo a la flotilla en mayo de 2002. A lo largo de 12 años, esta máquina voladora había surcado los cielos sin siniestros significativos, acumulando 53.465 horas operativas. Su revisión técnica integral más reciente se había ejecutado apenas 10 días previos, el 23 de febrero. La totalidad de mecanismos funcionaban impecablemente. El capitán Sahari Ahmad Shah, de 53 años de edad, personificaba la excelencia dentro de la aviación malaya. Había inaugurado su trayectoria profesional como aviador en 1981, escalando progresivamente hasta obtener certificación como instructor aeronáutico y evaluador. Sus compañeros profesionales lo caracterizaban como metódico, riguroso y apasionado por la navegación aérea. En su residencia ubicada en Shah Alam, había construido un simulador de vuelo casero elaborado donde ejercitaba maniobras complejas durante sus jornadas libres. Sus plataformas digitales evidenciaban a un individuo comprometido con su círculo familiar, entusiasta de innovaciones tecnológicas y activamente involucrado en movimientos sociales malayos. El oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años, atravesaba una etapa diferente en su desarrollo profesional. Con 2.863 horas de experiencia operativa, estaba culminando su capacitación final para operar el Boeing 777, adquiriendo pericia bajo tutela de capitanes veteranos como Sahari. Farik provenía de un núcleo familiar respetado en Kuala Lumpur y contemplaba contraer matrimonio próximamente. Sus tutores reportaban rendimiento satisfactorio, sin anomalías en su expediente profesional. Aquella noche de marzo representaba otro escalón rutinario en su formación aeronáutica. La tripulación de cabina estaba conformada por 10 asistentes aeronáuticos, combinando veteranos y principiantes según protocolos establecidos por Malaysia Airlines. Andrew Nari, supervisor de tripulación de cabina con 47 años, coordinaba el equipo. Colaboraban junto a El Wan Sbaid, Go Sak Lai, Tan Siseyan, Enji Maili, Chukar Moi, Mastura Mustafa, Sanjit Singh, Junaidi Mohamed y Modasrin Mohamed Asnan. Cada miembro había superado capacitaciones extensivas en protocolos de seguridad, procedimientos ante crisis y servicio clientelar. Ninguno anticipaba que su preparación sería examinada de manera inimaginable. Entre los 227 ocupantes viajaban ciudadanos procedentes de 14 territorios distintos. 152 eran originarios de China, predominantemente retornando tras desplazamientos comerciales o recreativos en Malasia. 38 malayos completaban responsabilidades laborales o visitaban parientes. Otros procedían de Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán. Cada individuo transportaba narrativas personales, proyectos incompletos, compromisos esperados al arribar a Beijing. Philip Good, ingeniero estadounidense de 50 años empleado por IBM en Malasia, había transmitido comunicaciones a su pareja Sarah Bach horas previas al despegue. Le expresaba sus planes conjuntos futuros, su intención de establecerse permanentemente en Asia, de construir una existencia compartida. Rodney y Mary Berus, pareja australiana jubilada, regresaban tras periodo vacacional tropical, portando imágenes recién capturadas en sus dispositivos fotográficos digitales. Pouria Noor Mohammad Merdad y Delabar Seyed Mohammad Reza,
dos jóvenes iraníes de 19 y 29 años respectivamente, se desplazaban utilizando documentación robada hacia Europa, procurando oportunidades económicas superiores mediante rutas migratorias irregulares. En Beijing, círculos familiares organizaban recibimientos para sus seres apreciados. Progenitores ancianos anticipaban abrazar descendientes laborando distantemente. Esposas aguardaban el retorno de cónyuges ausentes durante semanas. Infantes ensayaban expresiones de bienvenida para padres que traerían obsequios malayos. Nadie en aquellos espacios de arribos imaginaba que las horas subsecuentes transformarían sus existencias en una pesadilla interminable de incertidumbre. El aeródromo de Kuala Lumpur aquella noche operaba con normalidad total. Dispositivos de vigilancia registraron a ocupantes del MH370 atravesando inspecciones migratorias, adquiriendo artículos finales en establecimientos libres de impuestos, consumiendo alimentos rápidos mientras esperaban el ingreso al aparato. Algunos transmitían mensajes finales a contactos, otros descansaban en las incómodas estructuras de plástico, varios examinaban documentación laboral en computadoras portátiles. La escena era mundana, reproducida miles de ocasiones cada noche en aeródromos globalmente. Los registros documentan que el ingreso comenzó a las 12:50. Ocupantes presentaban sus pases de embarque, entregaban equipaje manual al personal que verificaba dimensiones permitidas y transitaban por el túnel de abordaje hacia el interior del Boeing 777. La aeronave lucía inmaculada, con asientos revestidos de cuero en sección ejecutiva y configuración densa en clase económica. Las pantallas individuales de entretenimiento operaban correctamente, los dispositivos salvavidas descansaban bajo cada ubicación, las salidas de crisis estaban señalizadas con iluminación que cumplía todas las normativas internacionales. A la 1:35, el capitán Saarie solicitó permiso para iniciar propulsores. La instalación de control otorgó autorización. Los Rolls-Royce Trent 892 comenzaron su secuencia de arranque, un proceso automatizado que aviadores modernos supervisan más que controlan directamente. Mecanismos hidráulicos, eléctricos, neumáticos y de combustible respondían según parámetros programados. El Boeing 777 era considerado uno de los aparatos más seguros jamás fabricados, con redundancias múltiples para cada función crítica. 7 minutos posteriormente, el MH370 recibió permiso de desplazamiento hacia la pista 32º. Las ruedas del tren principal de aterrizaje, cada una soportando toneladas de masa, rodaron suavemente sobre el concreto iluminado. El copiloto Farik completaba la lista de verificación previa mientras Saarie dirigía el aparato siguiendo las demarcaciones amarillas pintadas en el pavimento. Empleados terrestres observaban desde sus vehículos de servicio, controladores aéreos monitoreaban la posición en sus dispositivos, todo operaba como un mecanismo perfectamente coordinado. Cuando el Boeing alcanzó el inicio de la pista, Saarie alineó el morro con la demarcación central. Los propulsores incrementaron potencia progresivamente, impulsando las 127 toneladas métricas de metal, combustible y humanidad hacia adelante con aceleración creciente. A 180 km/h, Farik anunció la velocidad de elevación. Saarie tiró delicadamente de la palanca de mando, y el morro se elevó hacia el firmamento nocturno. Las ruedas principales abandonaron el suelo segundos después. El tren de aterrizaje se retrajo con un sonido mecánico característico. Los flaps se ajustaron para ascenso eficiente. El sistema de navegación satelital confirmaba posición, rumbo y velocidad con precisión centimétrica. Ningún indicador mostraba irregularidades. Ninguna luz de alerta se iluminaba en los tableros. El servicio MH370 ascendía hacia su altitud operativa exactamente como miles de vuelos precedentes. La rutina impecable de la aviación comercial contemporánea envolvía aquella cabina donde dos aviadores experimentados ejecutaban procedimientos memorizados hasta el automatismo. Bajo ellos, Malasia se extendía cubierta por oscuridad tropical. Por delante, sobre el Golfo tailandés, las luces de embarcaciones pesqueras brillaban como estrellas reflejadas en el líquido negro. El piloto automático mantenía rumbo 040 grados, dirección nordeste hacia territorio vietnamita. Dentro de la cabina de ocupantes, las luminarias se habían atenuado para facilitar el reposo. Algunos viajeros ya dormitaban, otros ajustaban almohadas inflables contra las ventanillas, varios examinaban películas disponibles en el sistema de entretenimiento. Nada en aquellos 38 minutos inaugurales sugería catástrofe inminente. Los propulsores operaban dentro de parámetros normales. El consumo de combustible coincidía con las proyecciones.
Las transmisiones con control de tráfico aéreo seguían el protocolo estándar. Era un desplazamiento nocturno absolutamente ordinario sobre una ruta comercial transitada por millones de ocupantes anualmente. La tecnología operaba. Los humanos cumplían sus funciones. El sistema aeronáutico global demostraba una vez más su extraordinaria seguridad estadística. Pero en algún rincón de aquella aeronave perfectamente operativa, o en la mentalidad de alguna persona a bordo, o en algún mecanismo que los ingenieros consideraban imposible de fallar, algo estaba a punto de desencadenar una secuencia de acontecimientos que transformaría el servicio MH370 en el acertijo más desconcertante de la era contemporánea. Los cronómetros avanzaban hacia la 1:19, cuando las últimas palabras tranquilas serían emitidas, y posteriormente solo quedaría silencio absoluto. Al alcanzar la 1:19 tras medianoche, el oficial Farik Abdul Hamid estableció comunicación con la instalación de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. Buenas noches, Melaschen 370. La instalación respondió confirmando la transferencia de transmisiones hacia el centro vietnamita de Ho Chi Minh. Constituyó el intercambio radiofónico final que la civilización escucharía procedente del vuelo. En archivos oficiales, aquellas 5 palabras quedarían registradas como las más examinadas en la historia aeronáutica contemporánea, analizadas por especialistas lingüísticos buscando señales de tensión, temor o falsedad. Ninguno detectaron. La tonalidad vocal proyectaba profesionalismo, monotonía rutinaria, incluso aburrimiento. 120 segundos posteriores, a la 1:21, el transpondedor del MH370 cesó sus emisiones. Este aparato electrónico, obligatorio en toda máquina voladora comercial, transmite continuamente un código único identificando la aeronave, junto con elevación, velocidad y ubicación. Su desconexión no ocurre accidentalmente. Requiere intervención deliberada, localizar el interruptor en el tablero de mandos, rotarlo hasta la posición de apagado. En operaciones normales, desactivar el transpondedor es impensable, equivalente a desaparecer intencionalmente de las pantallas de supervisión aérea. Los operadores vietnamitas anticipaban que el punto luminoso del MH370 emergiera en sus monitores. Jamás lo hizo. Los acontecimientos subsecuentes durante los minutos inmediatos permanecieron ocultos durante días, hasta que autoridades malayas examinaron información clasificada de sus instalaciones radar militares. Estos dispositivos, ingenierizados para identificar amenazas aéreas potenciales, captan aeronaves sin identificación de transpondedor. Los archivos revelaron algo extraordinario, una señal radar compatible con un Boeing 777 ejecutando una rotación cerrada orientándose hacia la izquierda, desviándose abruptamente de la trayectoria programada hacia Beijing. El aparato viró en orientación suroeste, regresando sobre su propia ruta hacia territorio peninsular malayo. A la 1:30, instalaciones radar militares rastreaban la máquina voladora no identificada cruzando directamente sobre Malasia peninsular. Se desplazaba a elevación consistente con navegación comercial, aproximadamente 35.000 pies. Pero su trayecto era cualquier cosa menos comercial. La aeronave navegaba con exactitud inquietante a lo largo de la demarcación fronteriza entre Malasia y Tailandia, explotando un corredor donde las responsabilidades de supervisión aérea se superponen ambiguamente. Quien pilotaba conocía estas zonas grises del dominio aéreo regional. La trayectoria evitaba deliberadamente sectores de cobertura radar completa. Mientras el MH370 atravesaba la costa occidental de Malasia hacia el estrecho de Malaca, los operadores de tránsito aéreo en Kuala Lumpur y Ho Chi Minh comenzaban a inquietarse. El aparato no había iniciado comunicación con Vietnam según lo previsto. Las tentativas de transmisión radiofónica obtenían únicamente interferencia estática. El Protocolo Aeronáutico Internacional establece procedimientos claros para pérdida de contacto, intentar todas las frecuencias disponibles, alertar a centros de supervisión adyacentes, verificar con la aerolínea si tienen comunicación alternativa mediante sistemas de mensajería satelital. Todas estas gestiones resultaron infructuosas. A las 2:15 de la madrugada, los mecanismos satelitales automáticos del Boeing 777 ejecutaban su función silenciosa. Los propulsores Rolls-Royce transmitían información de rendimiento mediante señales ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, ingenierizadas para monitoreo técnico en tiempo real. Pero alguien había desactivado manualmente este mecanismo aproximadamente al mismo instante que el transpondedor. Sin embargo,
el aparato permanecía conectado al satélite Inmarsat sobre el Océano Índico mediante un canal de información básico. Cada hora, el mecanismo satelital enviaba una señal automática de verificación, un handshake digital, y el equipamiento del MH370 respondía automáticamente. Estos intercambios electrónicos, insignificantes en operación normal, se convertirían en las únicas migajas que permitirían rastrear la trayectoria final del aparato. Los ingenieros de Inmarsat, semanas posteriores, analizarían microscópicamente esta información. El efecto Doppler en las transmisiones, cambios sutiles en frecuencia causados por desplazamiento relativo, revelaba orientación de vuelo. La intensidad de la señal indicaba distancia aproximada. Mediante cálculos complejos, los especialistas determinarían que el MH370 prosiguió volando durante casi 6 horas adicionales después de desvanecer de los radares. A las 2:22 instalaciones radar militares malayas detectaron la última señal definitiva del aparato. La máquina voladora sobrevolaba el punto Mekar, una coordenada de navegación sobre el estrecho de Malaca. A partir de ese instante, el Boeing 777 se adentraba en dominio donde la cobertura radar terrestre se vuelve fragmentaria. Se desplazaba sobre uno de los océanos más vastos del planeta, donde la distancia entre territorios habitados se mide en miles de kilómetros y la profundidad marina alcanza abismos superiores a 5.000 metros. En algún instante entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, quien dominaba el MH370 adoptó una decisión que sellaría el destino del servicio. El aparato ejecutó una rotación hacia el sur, adentrándose en el Océano Índico Meridional. Esta región representa una de las zonas más aisladas y desoladas del planeta. No existen trayectorias comerciales aéreas. El tránsito marítimo es prácticamente inexistente. Las corrientes oceánicas son traicioneras, las temperaturas del líquido letales, las tormentas frecuentes y violentas. Dirigirse allí intencionalmente equivalía a buscar el lugar más efectivo para desvanecer sin dejar rastro. Los propulsores Rolls-Royce consumían combustible con la eficiencia para la cual fueron ingenierizados. Los análisis posteriores estimaron que el Boeing 777 transportaba suficiente combustible para desplazarse aproximadamente 7 horas y media desde el despegue. Considerando la hora de desaparición inicial y el instante del último contacto satelital, los especialistas calcularon que el aparato prosiguió en el aire hasta aproximadamente las 8:19 de aquella mañana. Durante todo ese periodo, voló en silencio total, sin emitir transmisiones de auxilio, sin intentar comunicación alguna con tierra. ¿Qué ocurrió dentro de la cabina durante esas horas fantasmales? Los investigadores enfrentarían posteriormente esta interrogante aterradora sin poder responderla definitivamente. El Boeing 777 cuenta con mecanismos de presurización sofisticados. Si algo causaba despresurización súbita a 35.000 pies de elevación, los ocupantes y tripulación tendrían apenas segundos antes de perder conciencia por hipoxia. Las máscaras de oxígeno descenderían automáticamente, pero proporcionan aire solo durante 15 minutos, suficiente para que el aparato descienda a elevación segura. Si el aviador no ejecutaba ese descenso, todos a bordo quedarían incapacitados en minutos, fallecidos en menos de 20. Pero esta teoría de despresurización accidental no explicaba las rotaciones deliberadas, la desconexión intencional de mecanismos, la navegación precisa sobre puntos específicos. Alguien pilotaba activamente el aparato. Las alternativas resultaban aún más perturbadoras: intervención deliberada del capitán, secuestro, fallo mecánico catastrófico que permitió dominio limitado, incendio eléctrico que incapacitó transmisiones pero dejó mandos de vuelo operativos. Cada teoría presentaba inconsistencias con la información disponible. A las 2:40, cuando los operadores de tránsito aéreo malayos intentaban desesperadamente contactar al MH370, el aparato ya se desplazaba más allá del alcance de cualquier radar civil. Los protocolos de crisis se activaban gradualmente. Malaysia Airlines era notificada. Comenzaban las primeras llamadas telefónicas a parientes de la tripulación, consultas discretas sobre si habían recibido comunicaciones inusuales. Las autoridades aeronáuticas contactaban con homólogos regionales verificando si algún radar había detectado algo anómalo. Lentamente, con la burocracia característica de crisis nocturnas que despiertan funcionarios, el mecanismo global de respuesta ante crisis aeronáuticas comenzaba a movilizarse. En Beijing, las pantallas informativas de vuelos mostraban el MH370 con demora creciente. Los núcleos familiares esperaban en el espacio de arribos, inicialmente pacientes, después inquietos, finalmente alarmados.
Personal de Malaysia Airlines recibían instrucciones contradictorias de sus superiores, quienes tampoco comprendían la magnitud de lo ocurrido. ¿Qué informar a los parientes cuando no existe información clara? A las 6:30, hora programada de arribo, los monitores finalmente cambiaron el estado del servicio. No decía cancelado ni desviado. Simplemente mostraba un mensaje sin precedentes en la aviación contemporánea: contacto perdido. Sobre el Océano Índico, invisible para satélites comerciales, indetectable para radares, silencioso en todas las frecuencias radiofónicas, el Boeing 777 proseguía su trayecto hacia el sur. El astro solar comenzaba a elevarse sobre Asia, pero donde se desplazaba el MH370 aún era noche cerrada. Las estrellas del hemisferio austral brillaban sobre un aparato que transportaba 239 personas hacia un paradero que nadie excepto quienes estaban a bordo, quizás ni siquiera ellos, comprendían. Los mecanismos automáticos seguían operando. El piloto automático mantenía rumbo y elevación. Y segundo tras segundo, kilómetro tras kilómetro, el enigma se profundizaba. A las 8:19, los satélites Inmarsat registraron el último contacto con el MH370. No fue una transmisión, sino simplemente el mecanismo del aparato reconociendo la señal de verificación enviada desde el espacio. Un minuto posterior, nada. El siguiente intento de contacto satelital, programado automáticamente para una hora más tarde, no recibió respuesta. En algún punto del vasto Océano Índico Meridional, entre Australia Occidental y la Antártida, el servicio MH370 había alcanzado el final de su combustible. Los propulsores se apagaron. El aparato comenzó su descenso final. Y 239 existencias, junto con todas las respuestas que podrían haber proporcionado, se hundieron en el abismo marino más profundo e inaccesible del planeta. La mañana del 8 de marzo de 2014 amaneció sobre Beijing con un firmamento despejado que contrastaba brutalmente con la penumbra que descendía sobre los núcleos familiares congregados en el Aeródromo Internacional de la capital china. A las 7:24, cuando ya resultaba imposible sostener la ficción de una simple demora, los empleados de Malaysia Airlines congregaron a los parientes en un espacio privado. Lo que siguió quedó capturado en videos tomados con dispositivos móviles, alaridos de incredulidad, colapsos sentimentales, personas golpeando muros con los puños mientras exigían respuestas que nadie podía suministrar. El servicio MH370, les informaron con vaguedad desesperante, había perdido contacto con la supervisión aérea. Se estaban realizando rastreos. Mayor información llegaría pronto. Pero la información no emergía, porque nadie sabía dónde rastrear. Los protocolos aeronáuticos internacionales para localizar máquinas voladoras perdidas asumen que el último contacto radar proporciona un sector de rastreo inicial razonable. Los equipos de rescate convergen hacia esa zona, rastrean residuos flotantes, localizan transmisiones de los registradores que emiten durante 30 días desde el fondo marino. Sin embargo, el MH370 había ejecutado maniobras que lo alejaron miles de kilómetros de donde debería haber estado. Mientras aparatos y embarcaciones de múltiples territorios peinaban el Golfo tailandés y el mar meridional de China, el Boeing 777 yacía en orientación completamente opuesta, bajo el Océano Índico Meridional. Durante los primeros 4 días, las autoridades malayas no revelaron públicamente la información de radar militar que mostraba la rotación del aparato hacia Occidente. Esta omisión generaría controversias amargas posteriormente. Mientras recursos de rastreo se concentraban al este de Malasia, siguiendo la trayectoria programada hacia Beijing, información clasificada guardada en archivos militares indicaba que el aparato había volado en orientación contraria. Cuando finalmente esta revelación se hizo pública el 12 de marzo, la confianza internacional en la gestión malaya de la crisis se desplomó. Las teorías conspirativas comenzaron a proliferar exponencialmente. Los medios globales transformaron la desaparición en el acontecimiento informativo dominante del año. Canales informativos transmitían cobertura continua 24 horas diarias. Especialistas aeronáuticos, analistas de seguridad, exaviadores militares, psicólogos especializados en comportamiento de secuestradores, oceanógrafos, ingenieros satelitales, todos eran entrevistados repetidamente, especulando sobre escenarios posibles. Cada teoría encontraba defensores apasionados en Internet. Foros especializados analizaban microscópicamente cada fragmento de información disponible. Algunos investigadores aficionados dedicarían años enteros de sus existencias a resolver el acertijo. Las teorías más convencionales se centraban en fallo catastrófico.
Quizás un incendio eléctrico había incapacitado las transmisiones mientras permitía que el piloto automático mantuviera el aparato volando. Precedentes existían. El servicio Helios 522 en 2005 había volado en piloto automático durante horas con toda la tripulación y ocupantes incapacitados por hipoxia, estrellándose finalmente cuando se agotó el combustible. Pero esta teoría no explicaba las rotaciones intencionales del MH370, la desconexión deliberada del transpondedor, la navegación precisa sobre puntos específicos que evitaban cobertura radar completa. La hipótesis de secuestro enfrentaba problemas igualmente graves. Los 2 ocupantes iraníes que se desplazaban con documentación robada fueron investigados exhaustivamente. Interpol confirmó que buscaban migración ilegal hacia Europa, sin vínculos terroristas. Sus desplazamientos previos al vuelo, adquisiciones de billetes, comportamiento en el aeródromo, todo resultó consistente con migrantes económicos, no secuestradores coordinados. Ningún grupo terrorista reclamó responsabilidad por la desaparición, algo inusual dado que tales organizaciones típicamente buscan máxima publicidad para sus intervenciones. Análisis psicológicos de todos los ocupantes no revelaron perfiles compatibles con extremismo violento. Esto dejaba la posibilidad más perturbadora, intervención deliberada de la tripulación de cabina. Los investigadores comenzaron a examinar las existencias del comandante Saharie y el copiloto Farik con intensidad forense. Revisaron cuentas bancarias buscando deudas desesperantes. Analizaron historiales médicos para enfermedades terminales o problemas psiquiátricos. Entrevistaron exhaustivamente a parientes, amistades, colegas, vecinos. Confiscaron computadoras personales, dispositivos móviles, tablets, cualquier aparato capaz de almacenar información digital. El simulador de vuelo casero de Saharie fue desmantelado y enviado a laboratorios especializados en recuperación de información. Los análisis del simulador revelaron información inquietante. Entre los archivos eliminados, técnicos forenses recuperaron una trayectoria de vuelo simulada que correspondía sorprendentemente con la ruta estimada del MH370, despegue desde Kuala Lumpur, rotación hacia el estrecho de Malaca, trayecto final hacia el Océano Índico Meridional hasta agotar combustible. Saharie había practicado este escenario exacto semanas antes del vuelo real. Las autoridades malayas minimizaron inicialmente este hallazgo, argumentando que aviadores experimentados simulan rutinariamente diversos escenarios hipotéticos, incluyendo crisis extremas. Pero la coincidencia resultaba estadísticamente extraordinaria. Sin embargo, construir un caso definitivo contra Saharie presentaba obstáculos insuperables. Sus motivaciones permanecían opacas. No dejó nota suicida. No manifestó intenciones violentas. Su existencia familiar mostraba tensiones, separación reciente de su esposa, pero nada que sugiriera ideación suicida-homicida masiva. Políticamente estaba comprometido con movimientos de oposición en Malasia, pero sus actividades se limitaban a manifestaciones pacíficas y publicaciones en plataformas digitales. Psicólogos forenses debatían si tensión acumulada, crisis personal no detectada por personas cercanas, y oportunidad única podrían combinarse creando condiciones para un acto de violencia inexplicable. El copiloto Farik presentaba perfil aún menos sospechoso. Joven, con trayectoria ascendente, comprometido sentimentalmente, sin problemas financieros o legales documentados. La investigación consideró brevemente si pudo haber sido secuestrado o coaccionado por ocupantes, pero ninguna evidencia física respaldaba esta hipótesis. Las grabaciones de transmisiones radiofónicas no revelaban señales de tensión. El cronograma de acontecimientos sugería que quien dominaba el aparato poseía conocimiento especializado de mecanismos aeronáuticos, sabía exactamente qué interruptores manipular, qué trayectoria seguir para minimizar detección, cómo explotar puntos ciegos del dominio aéreo regional. Mientras las investigaciones forenses progresaban lentamente, el rastreo físico del aparato se convertía en la operación de rescate más compleja y costosa de la historia aeronáutica. Australia asumió coordinación de esfuerzos en el Océano Índico Meridional, desplegando aparatos de patrulla marítima equipados con radar avanzado, boya sonar y mecanismos de detección de transmisiones submarinas. China envió satélites dedicados a fotografiar la superficie oceánica buscando residuos flotantes. Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, India, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, 26 territorios contribuyeron personal, equipamiento o financiamiento. Los ingenieros de Inmarsat trabajaban simultáneamente refinando análisis de las transmisiones satelitales.
Mediante cálculos del efecto Doppler y tiempos de emisión, establecieron 7 posibles arcos donde el aparato podría haber estado durante cada contacto satelital horario. El último arco, correspondiente al instante de agotamiento de combustible, se extendía miles de kilómetros desde aproximadamente latitud 40 grados sur hasta casi 60 grados sur. Esta zona representaba millones de kilómetros cuadrados de océano, con profundidades que alcanzaban 5.000 metros en las zonas más abismales. El 30 de marzo, análisis adicionales permitieron descartar el arco norte, que habría llevado el aparato sobre tierra firme densamente poblada donde habría sido detectado, concentrando rastreos en el arco sur sobre el Océano Índico. El sector prioritario fue establecido inicialmente en 60.000 kilómetros cuadrados, después expandida a 120.000, finalmente ampliada a 240.000 cuando los primeros rastreos resultaron infructuosos. Para contextualizar esta inmensidad, equivalía a rastrear un objeto del tamaño de un aparato comercial en un sector mayor que toda Gran Bretaña, bajo líquido tan profundo que la presión aplastaría instantáneamente a un ser humano. Las embarcaciones de rastreo arrastraban sonares de profundidad capaces de mapear el fondo marino con resolución métrica. La información revelaba un paisaje submarino de belleza aterradora, montañas sumergidas elevándose 3.000 metros desde planicies abisales, cañones más profundos que el Gran Cañón del Colorado, mesetas extensas cubiertas por sedimento que no había sido perturbado durante millones de años. En este mundo de oscuridad perpetua, presión letal y temperatura cercana a congelación, yacía potencialmente el Boeing 777 con todas sus respuestas sepultadas. El 8 de abril, exactamente un mes después de la desaparición, una embarcación oceanográfica china detectó transmisiones acústicas consistentes con las emitidas por registradores de aviación. Esperanza renovada estalló brevemente. Otras embarcaciones convergieron hacia la zona, desplegando vehículos submarinos autónomos equipados con sonar de alta resolución. Durante semanas rastrearon el sector minuciosamente. No encontraron nada. Las transmisiones detectadas resultaron ser, según análisis posteriores, probablemente interferencia de equipamiento de la propia embarcación de rastreo o fenómenos acústicos naturales del océano profundo. Los registradores, ingenierizados para transmitir durante 30 días, probablemente habían agotado sus baterías sin que nadie las detectara. En tierra, los núcleos familiares enfrentaban una tortura psicológica sin precedente. A diferencia de siniestros aéreos convencionales donde residuos y víctimas son recuperados permitiendo funerales y cierre, los parientes del MH370 existían en limbo perpetuo entre esperanza irracional y desesperación. Algunos se aferraban a teorías de aterrizaje secreto en territorio remoto, secuestro para propósitos desconocidos, cualquier narrativa que mantuviera viva la posibilidad de reencuentro. Otros aceptaban la probabilidad de fallecimiento pero demandaban cuerpos para honrar según tradiciones culturales. Grupos de parientes organizaban protestas frente a embajadas malayas, exigiendo transparencia total en las investigaciones. Malaysia Airlines enfrentaba crisis corporativa existencial. Las reservas de servicios se desplomaron. Accionistas exigían respuestas. Demandas legales se acumulaban mientras abogados de víctimas buscaban compensación económica y responsabilidades. La aerolínea intentaba equilibrar obligaciones hacia parientes con protección de intereses financieros, una ecuación imposible que erosionaba su reputación globalmente. Empleados que habían trabajado con Saaria y Farik enfrentaban interrogatorios repetidos, algunos desarrollando tensión postraumática por asociación con la tragedia. La civilización observaba horrorizada cómo la tecnología contemporánea resultaba impotente ante un enigma que desafiaba explicación racional. En una era donde dispositivos móviles pueden ser rastreados hasta calles específicas, donde satélites fotografían matrículas de automóviles desde el espacio, donde dispositivos de vigilancia documentan cada desplazamiento en ciudades desarrolladas, un Boeing 777 completo con 239 personas había simplemente desaparecido. La ilusión de dominio total, de vigilancia omnipresente, de seguridad garantizada mediante tecnología, se desmoronaba ante esta realidad inaceptable. El 29 de julio de 2015, 16 meses posteriores a la desaparición del MH370, un individuo transitaba por una costa remota de la isla Reunión, territorio francés en el Océano Índico Occidental, a miles de kilómetros del sector de rastreo activo. Johnny Begue, empleado municipal encargado de limpieza costera, notó algo inusual entre los desechos arrastrados por las mareas, un fragmento metálico de aproximadamente 2 metros de longitud, cubierto parcialmente por crustáceos, claramente manufacturado con precisión aeronáutica.
Su instinto le indicó que había descubierto algo significativo. Fotografió el objeto y alertó a las autoridades locales. Los especialistas aeronáuticos identificaron inmediatamente la pieza, un flaperón, componente alar que regula velocidad y sustentación durante aterrizaje. El número de serie fue rastreado hasta registros de Boeing. La confirmación llegó días posteriores mediante comunicado oficial. El flaperón pertenecía inequívocamente al servicio MH370, matrícula 9MMRO. Por primera ocasión desde marzo de 2014, existía evidencia física tangible del destino del aparato. El océano había entregado una pista, singular y fragmentaria, pero innegablemente real. El descubrimiento transformó completamente el rastreo. Si corrientes oceánicas habían transportado este fragmento hasta Reunión, modelos de deriva podían calcular retroactivamente dónde pudo haberse originado el impacto. Oceanógrafos de instituciones especializadas como la Xiro australiana iniciaron análisis complejos. Ingresaron información de corrientes marinas, vientos predominantes, temperaturas del líquido, patrones estacionales documentados durante los 16 meses transcurridos. Los modelos computacionales generaron miles de trayectorias posibles, identificando zonas de origen más probables. Los resultados indicaban un sector compatible con el arco final calculado previamente mediante análisis satelital, pero más específicamente hacia el sector norte de la zona de rastreo. Esto refinaba el sector prioritario, aunque seguía representando decenas de miles de kilómetros cuadrados de océano profundo. El rastreo submarino se reorientó, focalizándose en regiones donde modelos de deriva e información satelital coincidían con mayor probabilidad estadística. Embarcaciones especializadas continuaban arrastrando sonares, mapeando cada metro cuadrado del fondo marino con resolución que revelaba características geológicas nunca antes documentadas. En los meses subsiguientes, más residuos comenzaron a emerger en costas distantes. En febrero de 2016, un fragmento alar fue descubierto en una playa de Mozambique. Semanas posteriores, otro pedazo emergió en Sudáfrica, Mauricio, Tanzania, Madagascar. Todas estas naciones reportaron descubrimientos de componentes aeronáuticos eventualmente confirmados como pertenecientes al MH370. Cada pieza era meticulosamente examinada en laboratorios especializados. Los investigadores buscaban evidencias de explosión, impacto de misil, fuego, cualquier indicio que revelara que causó la catástrofe final. Los análisis metalúrgicos resultaron frustrantes en su ausencia de conclusiones definitivas. Los fragmentos mostraban daños consistentes con impacto de alta energía contra superficie de líquido, seguido por inmersión prolongada en ambiente marino corrosivo. Pero el patrón específico de fracturas no permitía determinar si el aparato había ingresado al líquido en picada vertical controlada, descenso planeado sin potencia, o espiral descontrolada tras agotamiento de combustible. Cada escenario dejaba firmas ligeramente diferentes en la estructura metálica, pero la degradación por exposición oceánica había borrado sutilezas críticas. Un descubrimiento particularmente perturbador llegó mediante análisis biológicos de crustáceos adheridos a los residuos. Estas criaturas marinas tienen ciclos de crecimiento predecibles basados en temperatura del líquido. Midiendo capas de calcio en sus caparazones, científicos pueden determinar cuánto tiempo estuvieron adheridos a objetos flotantes. Los crustáceos del flaperón indicaban que flotó en superficie oceánica durante periodos consistentes con deriva desde el sector de rastreo hasta Reunión. Esto confirmaba modelos de corrientes, pero también revelaba que el aparato se había fragmentado suficientemente en el impacto como para liberar componentes flotantes, no permaneciendo intacto en el fondo marino. Paralelamente, la investigación sobre posibles motivaciones humanas continuaba. Equipos forenses revisaron repetidamente el simulador de vuelo de Saarie, recuperando archivos adicionales que incluían búsquedas en Internet sobre territorios remotos del Océano Índico, características técnicas de resistencia del fuselaje del Boeing 777 a presión submarina, y procedimientos para desactivar mecanismos de comunicación aeronáutica. Individualmente, cada búsqueda podía justificarse como curiosidad profesional de un aviador experimentado. Colectivamente, pintaban un cuadro inquietante de planificación premeditada. Sin embargo, establecer intención criminal definitiva requería más que patrones sospechosos de navegación en Internet. Los mecanismos legales exigen pruebas inequívocas. Testimonios de psicólogos que nunca evaluaron a Saarie en vida resultaban insuficientes. Su historial de vuelo previo era impecable, 33 años de trayectoria sin incidentes graves, evaluaciones psicológicas rutinarias siempre satisfactorias,
ninguna queja formal de ocupantes o tripulación. Construir un caso judicial que declarara oficialmente responsable a un aviador fallecido, sin cuerpo recuperado ni registradores que documentaran sus intervenciones finales, era imposible bajo estándares probatorios internacionales. En enero de 2017, después de casi 3 años de rastreo submarino, las autoridades australianas, malayas y chinas anunciaron suspensión de operaciones activas. Habían rastreado 120.000 kilómetros cuadrados de fondo oceánico sin localizar el fuselaje principal. Los costos habían superado $150 millones estadounidenses. Técnicamente, era posible continuar expandiendo el sector de rastreo indefinidamente, pero probabilidades de éxito decrecían mientras costos escalaban exponencialmente. Políticamente, ningún gobierno podía justificar inversiones ilimitadas en operación que no garantizaba resultados. Los núcleos familiares de las víctimas reaccionaron con furia comprensible. Manifestaciones estallaron frente a embajadas malayas en Beijing. Grupos de parientes presentaron peticiones internacionales exigiendo continuación de rastreos. Algunos financiaron investigaciones privadas, contratando especialistas independientes para revisar información satelital, analizar modelos de deriva, proponer nuevos sectores prioritarios. La empresa estadounidense Ocean Infinity ofreció en 2018 reanudar rastreos bajo términos de no encontrar, no pagar, solo recibirían compensación si localizaban el aparato. Su campaña de 3 meses rastreó otros 112.000 kilómetros cuadrados utilizando flotas de vehículos submarinos autónomos. Tampoco encontraron nada. Los investigadores comenzaron a considerar posibilidades previamente descartadas como improbables. ¿Podría el aparato haber planeado controladamente fuera del sector calculado mediante análisis satelital? Si el aviador mantenía dominio hasta el final, ejecutando un amerizaje relativamente suave en lugar de descenso descontrolado, el fuselaje podría haberse hundido más intacto, reduciendo residuos flotantes y desplazando el punto de impacto respecto a proyecciones basadas en caída libre tras agotamiento de combustible. Esta hipótesis expandía geométricamente el sector de rastreo potencial, haciendo la tarea aún más desalentadora. Teorías alternativas continuaban proliferando en Internet y medios especializados. Algunos proponían que el aparato había sido derribado accidentalmente durante ejercicios militares secretos, seguido por encubrimiento gubernamental. Otros especulaban sobre ciberataques que habrían tomado dominio remoto de mecanismos de vuelo. Versiones más fantásticas involucraban abducciones extraterrestres o portales dimensionales. Cada teoría encontraba adherentes dedicados que compilaban evidencias en documentos extensos publicados en línea. Distinguir análisis serio de especulación paranoica requería alfabetización científica que muchos consumidores de información carecían. Los periodistas de investigación desenterraban inconsistencias en comunicados oficiales. Documentos filtrados revelaban que autoridades malayas habían ocultado inicialmente información de radar militar, retrasando crucial reorientación de rastreos. Transcripciones de transmisiones entre operadores de tránsito aéreo mostraban confusión y dilemas burocráticos durante las horas críticas posteriores a la desaparición. Entrevistas con personal de rastreo revelaban tensiones entre territorios participantes, disputas sobre metodologías, competencia por crédito potencial si alguien localizaba el aparato. La cooperación internacional publicitada oficialmente ocultaba fricciones profundas en los niveles operativos. En 2018, el gobierno malayo publicó finalmente el informe oficial de investigación, un documento de 822 páginas que compilaba 4 años de análisis técnicos, entrevistas a testigos, evaluaciones psicológicas, información de radar y satélite, resultados de rastreos. La conclusión era devastadoramente insatisfactoria. La investigación no ha podido determinar la causa real de la desaparición del MH370. La posibilidad de intervención ilícita por terceros no puede ser excluida. 4 años, decenas de millones de dólares, miles de horas de trabajo investigativo, y la respuesta oficial era esencialmente no sabemos. Los parientes organizaron ceremonias conmemorativas en ausencia de cuerpos para enterrar. Según tradiciones culturales chinas, las almas de fallecidos sin sepultura apropiada permanecen en limbo, incapaces de encontrar paz. Esta creencia añadía tormento espiritual al dolor sentimental. Algunos núcleos familiares realizaron rituales simbólicos, quemando ofrendas de papel junto al océano, buscando alguna forma de cierre en un duelo que la ausencia de evidencia física hacía imposible de completar. Grupos de apoyo psicológico especializados trabajaban con parientes que desarrollaban trastornos de tensión postraumática, depresión crónica,
ideación suicida derivada del trauma no resuelto. En octubre de 2020, el equipo de investigación anunció que no recomendaban nuevos rastreos sin evidencia creíble específica sobre localización. Traducido del lenguaje burocrático, sin más residuos flotantes que refinaran modelos de deriva, o sin testimonios de testigos que hubieran visto algo aquella noche de marzo de 2014, las probabilidades de descubrir el fuselaje principal eran estadísticamente insignificantes. El MH370 se uniría oficialmente a la categoría de enigmas aeronáuticos irresueltos, junto a casos históricos como Amelia Earhart o el Servicio 19 del Triángulo de las Bermudas. La tecnología había fallado. Las matemáticas habían resultado insuficientes. La ciencia forense no pudo superar la ausencia de evidencia física crítica. Y 239 núcleos familiares quedaban con fotografías, pertenencias personales y recuerdos de seres apreciados que habían ascendido a un aparato una noche de marzo y simplemente nunca regresaron. El océano guardaba sus secretos con tenacidad implacable, recordando a la humanidad que a pesar de satélites, supercomputadoras y tecnología avanzada, vastas regiones del planeta permanecen profundamente, aterradoramente, desconocidas. 11 años posteriores a aquella madrugada de marzo de 2014, el servicio MH370 permanece como la herida abierta más profunda de la aviación comercial contemporánea. No por la cantidad de víctimas, tragedias aéreas más mortales han ocurrido, sino por la imposibilidad absoluta de comprender qué sucedió. En una era donde cada mensaje digital deja rastro permanente, donde dispositivos de vigilancia documentan millones de interacciones diarias, donde mecanismos GPS rastrean vehículos con precisión métrica, un Boeing 777 completo se desvaneció como si la tecnología del siglo XXI nunca hubiera existido. Los 33 fragmentos confirmados como pertenecientes al MH370, recuperados en costas desde Reunión hasta Tanzania, desde Mozambique hasta Madagascar, reposan ahora en instalaciones de almacenamiento en Malasia. Cada pieza porta una etiqueta de evidencia, fotografiada desde múltiples ángulos, analizada mediante espectroscopia, radiografía, microscopía electrónica. Colectivamente no pesan más de 50 kilogramos, una fracción infinitesimal de las 190 toneladas que componían el Boeing 777 completo. El océano se quedó con el resto, el fuselaje principal, las superficies alares, los propulsores, los asientos, el equipaje y los cuerpos de 239 personas que jamás fueron recuperados. Los núcleos familiares continúan existiendo en un limbo psicológico que los terapeutas especializados describen como duelo ambiguo, pérdida sin confirmación definitiva que impide completar el proceso de cierre sentimental. Algunos mantienen habitaciones intactas esperando regresos imposibles. Otros han intentado reconstruir existencias fragmentadas, pero fechas de aniversario traen olas renovadas de dolor. Grupos de WhatsApp conectan parientes dispersos globalmente, compartiendo teorías nuevas, rumores de avistamientos, frustración ante autoridades que declararon oficialmente cerrado el rastreo activo. En 2023, especialistas aeronáuticos británicos publicaron análisis revisado de información satelital utilizando algoritmos de inteligencia artificial no disponibles en 2014. Los modelos computacionales sugirieron una zona prioritaria ligeramente desplazada respecto a rastreos previos, aproximadamente 1.800 kilómetros al oeste de Australia, donde profundidades oceánicas alcanzan 6.000 metros. Presentaron hallazgos a autoridades malayas solicitando financiamiento para nueva campaña de rastreo enfocada. La respuesta fue educadamente negativa. Presupuestos gubernamentales no podían justificar inversiones millonarias basadas en refinamientos probabilísticos marginales. Ocean Infinity, la empresa estadounidense que había realizado rastreos en 2018, anunció en 2024 disposición a intentar nuevamente bajo términos mejorados de no encontrar, no pagar. Sus vehículos submarinos autónomos habían avanzado tecnológicamente, ahora capaces de operar coordinadamente en enjambres de 12 unidades simultáneas, cubriendo sectores extensos con mayor velocidad. Negociaciones con el gobierno malayo continuaban a principios de 2025, pero obstáculos burocráticos y políticos retrasaban aprobaciones definitivas. 11 años posteriores, la voluntad política de mantener vivo el caso se había erosionado significativamente. Los aviadores comerciales que vuelan las mismas trayectorias que el MH370 aquella noche ocasionalmente rompen el silencio profesional para admitir inquietud. Saben que mecanismos de seguridad implementados tras la desaparición, rastreo satelital continuo obligatorio, imposibilidad de desactivar transpondedores desde cabina, transmisiones redundantes,
no son infalibles. Un aviador determinado con conocimiento técnico suficiente todavía podría, teóricamente, evadir vigilancia. La ilusión de dominio total que la industria aeronáutica proyecta al público es parcialmente ficción tranquilizadora. El MH370 demostró vulnerabilidades sistémicas que reguladores prefieren minimizar para evitar pánico entre ocupantes. Las teorías sobre motivaciones de Saari, si efectivamente fue responsable de desviar intencionalmente el aparato, permanecen especulativas. Psicólogos forenses que revisaron su historial identificaron factores de riesgo: separación matrimonial reciente, involucramiento sentimental con causas políticas tras arresto del líder opositor malayo días antes del servicio, personalidad obsesiva manifestada en dedicación extrema a simuladores de vuelo. Pero millones de personas enfrentan crisis personales sin cometer intervenciones de violencia masiva. Predecir comportamiento extremo basándose en factores de riesgo generales es metodológicamente problemático, propenso a falsos positivos. La posibilidad de secuestro por ocupantes nunca fue completamente descartada pese a ausencia de evidencia directa. Escenarios hipotéticos involucraban coerción violenta de aviadores mediante amenazas a tripulación de cabina, forzándolos a ejecutar maniobras específicas. Pero esto requeriría coordinación sofisticada, conocimiento aeronáutico avanzado por parte de secuestradores, y motivaciones que ninguna investigación logró identificar. Los dos iraníes con documentación robada fueron exhaustivamente investigados: historiales familiares, transmisiones digitales, desplazamientos previos, sin revelar vínculos con organizaciones criminales o terroristas. Teorías de fallo técnico catastrófico enfrentan la evidencia irrefutable de rotaciones deliberadas y desconexión intencional de mecanismos. Un incendio eléctrico podría teóricamente incapacitar transmisiones, pero no explicaría navegación precisa sobre waypoints específicos que evitaban cobertura radar completa. Despresurización súbita podría incapacitar a todos a bordo, pero el aparato continuó volando durante casi 7 horas adicionales en trayecto consistente, no errático. Cada explicación técnica colapsa ante algún aspecto del patrón de vuelo documentado por radares y satélites. Los núcleos familiares chinos, representando más de la mitad de las víctimas, organizaron en 2024 una peregrinación simbólica a la costa occidental de Australia, el punto terrestre más cercano a donde se estima que el MH370 impactó el océano. 120 parientes viajaron desde China, portando fotografías de sus seres apreciados perdidos, liberando flores al mar durante ceremonia emotiva. Algunos gritaban nombres hacia el horizonte, como si voces pudieran atravesar miles de kilómetros de líquido salino y alcanzar quienes yacían en abismos submarinos. Medios locales documentaron el evento, pero cobertura internacional fue mínima. La civilización había seguido adelante, solo quienes perdieron parte de sus almas aquella noche de marzo permanecían atrapados eternamente en 2014. Los cambios regulatorios implementados tras el MH370 incluyen rastreo satelital en tiempo real obligatorio para servicios transoceánicos, intervalos de transmisión de información reducidos a 15 minutos, mecanismos de registradores con capacidad de eyección automática al detectar impacto inminente, y baterías de localización submarina extendidas a 90 días en lugar de 30. Estas medidas incrementan probabilidades de localización rápida si ocurre tragedia similar. Pero no responden la interrogante fundamental que atormenta a parientes: ¿por qué sucedió? ¿Qué impulsó una secuencia de acontecimientos que convirtió un servicio rutinario en el acertijo aeronáutico más desconcertante de la historia contemporánea? En foros especializados de Internet, investigadores aficionados continúan diseccionando cada fragmento de información disponible. Compilan cronologías minuto a minuto, analizan patrones meteorológicos de aquella noche específica, modelan trayectos hipotéticos basados en consumo de combustible y capacidades de planeo del Boeing 777. Algunos han dedicado literalmente miles de horas a resolver el enigma, impulsados por fascinación que trasciende morbosidad convirtiéndose en obsesión intelectual. Ocasionalmente proponen teorías novedosas, pero sin acceso a información clasificada que gobiernos retienen por razones de seguridad nacional, sus conclusiones permanecen especulativas. Los libros escritos sobre el MH370 llenan estanterías completas: análisis técnicos, investigaciones periodísticas, testimonios de parientes, incluso novelas de ficción especulativa basadas en el caso. Documentales producidos por cadenas internacionales reexaminan evidencia mediante dramatizaciones, entrevistas a especialistas, animaciones computarizadas de posibles escenarios.
Cada producción promete nuevas revelaciones, pero inevitablemente termina en la misma conclusión insatisfactoria. Múltiples teorías plausibles, ninguna demostrable definitivamente sin recuperar el fuselaje principal y sus registradores. El Océano Índico Meridional guarda secretos más allá del MH370. Sus profundidades abisales permanecen menos exploradas que la superficie de Marte. Presiones que aplastarían submarinos militares, oscuridad perpetua donde luz solar jamás penetra, temperaturas apenas sobre congelación, corrientes traicioneras que desplazan sedimento constantemente. Estas condiciones preservan pero simultáneamente ocultan lo que descansa en el fondo marino. Quizás el Boeing 777 yace sepultado bajo décadas de sedimento acumulado. Quizás se fragmentó en miles de piezas dispersadas por corrientes submarinas sobre cientos de kilómetros cuadrados. Quizás nunca será descubierto. Los descendientes de víctimas, que tenían 10 años en 2014, ahora son adultos jóvenes navegando universidades y primeros empleos con ausencias paternas o maternas nunca explicadas satisfactoriamente. Algunos han canalizado dolor en activismo, presionando a gobiernos para mantener vivos los rastreos, exigiendo transparencia total en investigaciones. Otros evitan el tema completamente, construyendo identidades separadas del trauma que define sus núcleos familiares. La herida psicológica del MH370 se transmite generacionalmente, afectando no solo quienes perdieron seres apreciados directamente sino también descendientes que crecerán sin abuelos, tíos, hermanos, portando legado de pérdida inexplicable. En marzo de 2025, el 11º aniversario de la desaparición transcurrió con ceremonias discretas en Kuala Lumpur y Beijing. Funcionarios gubernamentales depositaron coronas florales, pronunciaron discursos breves prometiendo que las víctimas nunca serán olvidadas. Pero la intensidad mediática de años previos había desaparecido. Nuevas tragedias, crisis políticas, pandemias globales habían capturado atención pública. El MH370 se deslizaba gradualmente desde noticia urgente hacia anotación histórica, un caso archivado que investigadores futuros quizás examinarán como curiosidad de una era donde aviación comercial alcanzó niveles extraordinarios de seguridad, pero no invulnerabilidad absoluta. ¿Será descubierto algún día el MH370? Avances tecnológicos en mapeo submarino autónomo, algoritmos de rastreo mejorados por inteligencia artificial, y presión sostenida de parientes mantienen viva una posibilidad remota. Pero con cada año transcurrido, probabilidades decrecen. Baterías de equipamientos electrónicos en el fondo marino se agotaron hace una década. Materiales orgánicos se han descompuesto. Sedimento cubre evidencias. El océano es paciente, y las profundidades donde yace el Boeing 777 son indiferentes al dolor humano que la superficie siente. Las 239 personas que abordaron el servicio MH370 aquella madrugada de marzo tenían proyectos, esperanzas, relaciones, futuros que se extendían ante ellos. En algún instante durante las horas subsiguientes, esos futuros se colapsaron en un presente eterno bajo miles de metros de líquido oscuro. Sus últimos pensamientos, sus temores finales, sus comprensiones de lo que estaba sucediendo, todo eso permanece encerrado en una tumba submarina que quizás nunca será abierta. Y la civilización continúa volando, confiando en mecanismos que el MH370 demostró ser menos infalibles de lo que la ilusión tecnológica sugiere, porque la alternativa, paralizar la aviación global por temor a enigmas irresolubles, resulta impensable. El enigma del servicio MH370 no es simplemente sobre un aparato perdido. Es sobre los límites del conocimiento humano en una era que presume saberlo todo. Es sobre vulnerabilidades sistémicas que preferimos ignorar. Es sobre 239 existencias que merecían respuestas y solo recibieron silencio. Y es sobre cómo, 11 años posteriores, en una noche despejada cuando servicios cruzan rutinariamente los mismos cielos que el MH370 atravesó hacia su paradero desconocido, algunos aviadores miran hacia la oscuridad del océano abajo y se preguntan, ¿podría sucederme a mí? ¿Podría mi aparato simplemente desvanecerse, arrastrando todas las respuestas hacia profundidades que nunca las revelarán? La interrogante permanece suspendida en el aire, sin respuesta, como el propio MH370 en aquellas horas fantasmales sobre el Océano Índico. Y quizás esa incertidumbre perpetua es el verdadero horror, no el fallecimiento, todos fallecemos eventualmente, sino la ausencia total de comprensión, de cierre, de sentido. El vacío donde deberían estar explicaciones. El silencio donde esperábamos respuestas.
La oscuridad del océano profundo que guarda secretos que quizás la humanidad nunca descubrirá, recordándonos que a pesar de toda nuestra tecnología, vastas regiones de este planeta permanecen profunda, absolutamente, aterradoramente desconocidas.